Bueno, siempre que hablamos de inseguridad hay mucha discusión acerca de las cifras, las estadísticas y también acerca de las causas. Para conversar un poco sobre estas dos cosas hemos llamado a un sociólogo y un economista. Ernesto Jagroski dirige la Universidad de Itela y elaboran allí un índice de victimización. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Él es economista. Y Gabriel Kessler es sociólogo y acaba de publicar un libro que se llama Controversias sobre la desigualdad, que trata muchos temas acerca de la desigualdad, pero uno de los aspectos es este también. Quería presentarles primero la encuesta que hacen en la Universidad de Itela. ¿Qué es un índice de victimización, Ernesto? ¿Cómo lo miden ustedes esto? La forma más antigua de medir el delito es medir los delitos denunciados, es decir, gente que va a la policía o a la justicia o a alguna otra oficina a denunciar delitos. Lo que se sabe es que hay una cantidad enorme de delitos que no son denunciados y además eso no es aleatorio, sino que, por ejemplo, las familias de menores recursos denuncian menos, hay delitos que se denuncian menos, cuando hay menos confianza en la policía o más corrupción se denuncia menos. Entonces, desde hace muchos años, la recomendación de Naciones Unidas es invertir la pregunta y tomar una muestra aleatoria a la población y preguntarle, y la pregunta estándar es si usted o algún miembro de su familia conviviente en los últimos 12 meses fue víctima de un delito. Esa es la pregunta básica y nosotros hacemos esto en una encuesta mensual con 1.200 casos cubriendo 40 centros urbanos del país desde desde noviembre de 2006. O sea, no solo con urbano. No, 40 centros urbanos del país. Y esto que estamos viendo, que va de septiembre a septiembre, septiembre el año pasado 37,5, septiembre 37,6, o sea, se mantiene bastante estable, es que de 100 personas a las que les preguntan, 37,5 les dicen que él o sus familiares sufrieron un delito. Sí, su familia conviviente, no su familia ampliada. Pero es exactamente, este es el valor nacional. Cuando nosotros comenzamos esta estadística, el primer año completo, que fue el año 2007, este indicador era 27% y ahora estamos cerca de 40%. ¿Alto para América Latina? Sí, bastante alto para América Latina. Porque uno escucha siempre que te dicen, no, en homicidios comparado con Colombia o comparado con países de América Latina, Argentina está perfecto, está relativamente mucho mejor. Las dos cosas son verdad. Cuando uno mira las estadísticas a nivel América Latina, y la CAF acaba de hacer un informe muy interesante que presentamos en la universidad, estos niveles de victimización son muy altos, son de los más altos de la región. Cuando uno mira homicidios, el nivel de homicidios es afortunadamente bajo para la región, lo cual en mi interpretación tiene que ver con que afortunadamente todavía, digamos, el homicidio necesita a dos, necesita un conflicto armado. Si a mí me vienen a robar y yo no estoy armado, eso es difícil, es un poco difícil que termine en un homicidio. Sí, últimamente está ocurriendo más y ese es el motivo. Por supuesto, y ahora podemos hablar de esta placa que muestra robo con violencia es de los delitos que esta gente dice haber sufrido, el más común es robo con violencia, ¿no? Exactamente. Déjame terminar lo del homicidio y ver esta migración en el tipo de delito. En los países en los cuales uno ve niveles de homicidio alto, tiene que ver con que hay una fracción importante de la población que está armada y que o hay conflictos, un choque en una esquina termina en un homicidio, o hay conflicto entre bandas armadas. Lo que uno está viendo hoy en Rosario es una latinoamericanización en la cual la tasa de homicidios converge a la tasa las dos cosas al delito. Sí. Cuando uno hace una encuesta y la sigue en el tiempo, puede ver muchas cosas. Una cosa que vemos en la encuesta es una migración geográfica de las zonas más pudientes a zonas menos pudientes. En la medida que el delito aumentó en la Argentina, los que pudieron fueron contratando diversas formas de seguridad privada. Entonces hoy, ¿cuáles son las zonas más peligrosas? Las zonas de frontera. Ramos Mejía, La Matanza, Lanús, Wilde, San Isidro, Vicente López, Recoleta. Qué mal está con la garita, el de seguridad. Quiero introducir, recursos. Porque eso me parece que va al tema de la desigualdad, ¿no? Gabriel Kessler justamente trata el libro Controversias sobre la desigualdad, tomando la década kirchnerista, ¿no? Y me parece que lo que marca Ernesto, que el delito aumenta en las zonas de frontera, son las zonas de mayor desigualdad, ¿no? Sí, lo que uno ve
de frontera entre los barrios más ricos y más pobres. Sí, ¿no? La verdad que lo que uno ve, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires es que el delito también aumenta y los homicidios son diferentes en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, viendo un análisis que se hizo sobre los departamentos judiciales, se veían, por ejemplo, tasas de homicidio altos en algunos departamentos más del interior también de la Provincia de Buenos Aires, o sea que, por ejemplo, Zárate Campana. Entonces, también hay como comportamientos diferentes. Yo creo que sí lo que uno ve es comparando, y ahí sigo la encuesta del ICIP, la ciudad de Buenos Aires comparado al conurbano fue viéndose en los últimos años una disminución de la victimización en la ciudad de Buenos Aires y un aumento en el conurbano en general, lo cual sí estaría posiblemente hablando de una superposición entre medidas privadas, medidas públicas, y también hay una cuestión central que es el tipo de urbanización, es decir, un lugar como la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos edificios, mucha propiedad horizontal, son zonas que son más fácilmente resguardadas por distintos tipos de seguridad. Entonces, también hay una cuestión que es bastante importante y que me preocupaba cuando escuchaba al ministro, de pensar que un territorio tan extenso como el de la provincia de Buenos Aires, y en particular el conurbano, puede ser patrullado constantemente. Esa confianza en el patrullaje policial está muy desmentido a nivel internacional, y entonces pensar también que eso es, por un lado, financieramente imposible, y tampoco es deseable que uno piense que la seguridad solo puede estar garantizada por las patrullas. En ese sentido, hay también algo importante que es, hay un sesgo también en las encuestas de victimización, que es aquellas ciudades como las de Cono Sur, como Santiago de Chile, como Montevideo, como Buenos Aires, que tienen mucha vida urbana, mucho entrecruzamiento entre las personas, plazas, lugares públicos, también tienen mayores delitos porque hay más justamente contacto entre las personas. Entonces, hay algo de la vida urbana, del tipo de vida urbana en las ciudades del Cono Sur que llevan a esa configuración, como decía Ernesto, que son tasas de victimización alta con tasas de homicidio bajos. Pero ¿cómo es esto que tiene un poco que ver también con la desigualdad, ¿no? Estos 10 años, decías Ernesto, que empezaron a hacer esta muestra en... Esto empezamos en noviembre de 2006. Y han habido un aumento del 25... Sí, del 27 al 37, básicamente. O sea, crece la economía, son años de crecimiento de la economía, con desigualdad, digamos, no parejo, pero han sido años supuestamente de crecimiento de la economía, más allá de la discusión, y de aumento del delito. ¿Cómo se explica que estos dos vengan juntos? Y mirá, si vos mirás en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, hay la misma preocupación, o sea, hay un mejoramiento de los indicadores sociales y un aumento del delito, y eso por varias razones. En primer lugar, uno no sabe cuánto tiempo duran las secuelas de un periodo de alta inequidad, como fueron los años 90, en la población. Es decir, pueden cambiar los indicadores, pero ciertas secuelas sociales perdurar. En segundo lugar, más allá de las mejoras generales, uno ve que quedan nichos de desigualdad en los territorios. Hay encuestas, por ejemplo, hechas en el conurbano, que muestran que en algunos barrios muy carenciados hay líneas de pobreza o tasa de pobreza de un 60-70%. O sea que perdura el nicho de desigualdad. Nicho muy fuerte, pobreza del 70%. Sí, en determinados barrios. O sea que si uno piensa que hay un reservorio en determinados lugares de alta marginalidad, eso en muchos territorios perduran y no necesariamente se reflejan en las estadísticas generales. ¿Y la droga, no? ¿O no? Sí, y también en tercer lugar, el mismo crecimiento económico paradójicamente puede llevar a más delitos, es decir, hay más bienes que circulan, hay más bienes que ocupan poco volumen como iPhone, tablets, etcétera. La venta de automóviles genera también, o mejor dicho, más que genera, refuerza un mercado de venta de piezas ilegales. Entonces, también en muchos casos, la misma reactivación económica puede tener un efecto criminogénico. Déjame sumar un elemento al análisis de Gabriel del lado de las respuestas públicas. Yo creo que en estos años, de vuelta comparando o haciendo alguna analogía con los años 90, en los años 90 cuando aumentó muchísimo la desocupación, la respuesta oficial fue intelectualizada, fue la teoría del derrame. Hay que esperar, va a llegar el crecimiento va a generar puestos de trabajo y entonces esto es una situación transitoria de desocupación que tuvo mucho que ver con el aumento del delito en ese momento, pero después el crecimiento va a derramar. Yo creo que en estos últimos años algo parecido pasó con el problema de la inseguridad, que es, tenemos planes sociales, tenemos un montón de políticas, la desigualdad está disminuyendo, estamos haciendo un montón de políticas sociales, no necesitamos una política específica para atacar este tema, sino que hay una nueva teoría del derrame y la reducción de la desigualdad y el crecimiento va a derramar y no ha habido una respuesta específica de política pública. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que también es preciso
pensar que los delitos son muy diferentes entre sí, que son también diferentes regionalmente, que hay tasa de delito alta en muchas ciudades, no solo grandes, sino también intermedias, y eso también implica, como todo problema, intentar partirlo, para llamarlo de algún modo, y ver qué tipo de respuestas hay para distintos tipos de delitos. Claro. Que a veces pensar el delito como algo general lleva a errores de pensar que lo que uno tiene son actores diferentes, mercados de delitos diferentes, y entonces me parece que lo que se trata es justamente marcar prioridades. Escuchaba recién al ministro decir delito cero en la costa. Es imposible pensar en delito cero, creo que algo que genera también desazón es ver una política que a veces no tiene prioridades y marcar cuáles son las prioridades en cada lugar sobre los delitos que causan, por supuesto, más preocupación social, no ir solamente detrás de lo que aparece como mediáticamente como el tema del día, y ahí tener políticas A mí me preocupa cuando uno a veces escucha funcionarios decir, bueno, que los medios, no me preocupa tanto la idea de que está, digamos, sobre representado el tema de la inseguridad, sino que aparece solamente cuando aparece en los lugares donde menos ocurre, porque digo, aparece más cuando aparece en un barrio caro de la ciudad de Buenos Aires, sí. Lo que a uno le puede pasar caminando por un barrio de la ciudad de Buenos Aires, lo que viven cotidianamente, porque se suben al Sarmiento o un tren para llegar a la ciudad de Buenos Aires y tienen que estar con la mochila abrazada para adelante. Sí, sí. Sí, hubo algunas cosas que funcionaron, porque también yo creo que parte de la desazón es pensar que nada funcionó. Por ejemplo, algunas evaluaciones sobre lo que fue el Cinturón Sur en la ciudad de Buenos Aires, sí, tuvo un efecto de disminución del delito. Pero la violencia también, me parece que hay algo que las encuestas de las estadísticas tampoco agarran, que es el grado de violencia que tiene ahora el delito. Pero eso tiene que ver también, recién lo mostrabas en una infografía de nuestra encuesta, ha aumentado mucho el robo con violencia, y eso en parte tiene que ver con las respuestas privadas. En la medida en la cual vos, por ejemplo, tenés el auto con una alarma o con una llave y tenés tu casa protegida, hay una dinámica en la cual ahora para robarte el auto te tienen que agarrar arriba del auto, o para entrar a tu casa te tienen que agarrar entrando a tu casa. Sí. Entonces toda esa situación es más violenta, y entonces lo otro que muestran nuestras estadísticas es que ha aumentado la participación en forma permanente de los robos con violencia, o sea, robos en los cuales la víctima está presente en el total de los delitos. La víctima está ahí. Bueno, les agradezco mucho a los dos, Gabriel, Ernesto. Y a ustedes los invito, quédense ahí una tanda rápida, vamos a estar charlando con Hilda Chiche Duhalde. Quiere volver esta vez como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos.